y voy a hablar más duro. Aquí vamos a ver algunas de las novedades del software Geomagic Freeform 2025. Una de ellas es los látices a partir de modelos 3D que sean complejos, ¿no? Y por diferentes medios de selección podemos hacer estos látices. Entonces acá tenemos una selección mediante esfera y solamente le damos en la opción de látices de superficie y el software calcula este tipo de estructuras de látiz, ¿sí? Combinándolo con varios métodos de selección, podemos aplicar a las regiones que queremos generar en el modelo tridimensional. Y solamente con darle apply me genera esa estructura látiz. En este caso es un sólido, pero lo podemos generar, darle un espesor mediante diferentes métodos de selección. Y aquí podemos ver que nos lo aplica en ambas caras de la superficie. Entonces tenemos otras opciones como son los contornos, ¿sí? Todo lo que son contornos podemos utilizarlos también para la selección. Aquí tenemos, le damos clic dentro del contorno en un área de superficie y ahí obtenemos también los látices mediante contornos en 3D que previamente hemos dibujado, puede ser con el dispositivo áptico o con el mouse también podemos hacerlo. Tiene estas opciones adicionales donde podemos generar una malla más pequeña, ¿sí? Y una transición de un látiz más grande a uno más pequeño según la región. Aquí vemos la densidad que se coloca un radio de trabajo y luego podemos darle a aplicar mediante otras herramientas y darle volumen a esas estructuras que estamos realizando, ¿no? Y así podemos darle también operaciones booleanas, ¿no? Agregarle o restarle estas operaciones booleanas a las superficies que venimos trabajando. Otra de las opciones la vemos acá, tenemos varios contornos trazados sobre la superficie y con la tecla control podemos llegar a seleccionar varios contornos a la vez y luego de eso darle clic internamente donde vamos a aplicar el látiz y luego de eso aplicar y podemos ver cómo nos genera esa estructura, ¿sí? Y allí tenemos el resultado al seleccionar por varias regiones. Esas son algunas de las mejoras en látiz. Luego de eso, vamos a ver aquí a partir de un escaneo de un muñón, otra herramienta que está dentro de la barra de arcilla detallada. Aquí lo que hacemos es seleccionar y previamente he hecho unas selecciones que las tengo guardadas en la lista de objetos y lo que hacemos es aplicar ese patrón de agujeros que podemos generar sobre el modelo. Aquí lo que hicimos fue generar un offset y seleccionar una región del socket. Lo diseñamos y le colocamos también unos contornos. Y estos contornos, al igual que la herramienta que vimos anteriormente, me van a permitir limitar ese patrón de agujeros. Lo que hacemos es previsualizarlo y tenemos diferentes opciones para cambiar este patrón de agujeros, ¿no? La distancia entre los agujeros y la manera en que se distribuyen la podemos cambiar con todas estas opciones que tenemos dentro de las opciones de esta herramienta. Aquí tenemos diferentes opciones de distancia o limitar, como les comentaba, con diferentes contornos la manera en que vamos a perforar y se hace bastante rápido este tipo de perforaciones. En este caso, si yo quisiera cambiar el patrón de perforación, simplemente le voy a dar deshacer y vuelvo a seleccionar otros contornos, por ejemplo, este contorno inferior del socket y la parte superior, y el intermedio entre esos dos me va a permitir generar solo en esa zona que está dentro de los contornos. Si se fijan, la parte inferior no tiene agujeros ni la superior, entonces me limita
la opción de agujeros. Aquí vamos a ver otro ejemplo donde tenemos un trazado del contorno en 3D y que se ajusta a la superficie. Y luego de eso le damos preview y ahí nos genera un patrón, pero podemos, por ejemplo, alinearlo y para que queden más ordenados los agujeros. Y las distancias, el diámetro entre agujeros también podemos modificarlo. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer una preferencia seleccionar parámetros donde me dé diferentes ordenamiento o más bien distribución de los agujeros en la zona que voy a aplicar. Aquí vemos otro tipo de opciones donde también me va a permitir a lo largo de una polilínea o una spline que trace previamente, también me va a servir para generar esa distribución, ¿sí? O limitar la posición de los agujeros. En este caso, esa línea me la respeta y no deja con agujeros alrededor o en la trayectoria de la polilínea. ¿Sí? Son opciones que tenemos en esta nueva versión del software 2025. Vamos a ver ahora lo que es acotado y cómo podemos generar esas dimensiones en diferentes componentes. En este caso, lo que hacemos es colocar la distancia entre dos, en el escaneo intraoral y el inferior y el superior de un paciente y fíjense que apenas muevo alguno de los dos, las cotas me las actualizan. De igual manera podemos generar puntos de referencia. Esto es bastante útil, por ejemplo, para cirugía ortognática y lo que hacemos es colocar puntos de referencia y un sistema de coordenadas y luego lo que hacemos es ubicar las cotas a través de esos puntos. Y como vamos a ver acá en el ejemplo, cuando roto la mandíbula inferior o el maxilar inferior, perdón, se actualiza la rotación del ángulo, ¿no? La cota que está allí relacionada. De la misma manera puedo colocar cotas de distancia y como pueden observar también me modifica automáticamente esas distancias tan pronto mueva o rote el modelo. Son algunas de las opciones en dimensiones. Ahora, lo que son perímetros, podemos seleccionar perímetros a partir de un modelo. El software me muestra el perímetro y el área. Y si yo modifico la superficie, entonces me va a actualizar también esos perímetros. En este caso, fíjense que acá tenemos el área y el perímetro de diferentes contornos y a continuación lo que vamos a hacer es estirar una de estas superficies. Lo que hago es aquí estirar y fíjense cómo actualizo y me muestra el perímetro y el área. ¿Sí? Actualiza es similar a un software paramétrico donde si yo estiro el modelo o lo modifico, el perímetro también lo hace. Y acá vamos a ver algunos métodos de creación de puntos. Tenemos diferentes opciones en puntos. Tenemos estas tres tipos de herramientas que son totalmente nuevas allí y podemos crear diferentes puntos a través de un contorno o de una pieza. Entonces acá tenemos diferentes opciones en la parte inferior de creación de puntos, puntos de intersección o puntos a través de una línea, a través de una polilínea, ¿sí? Diferentes opciones que tenemos allí para la creación de puntos. En muchas de en el área médica, por ejemplo, crear este tipo de puntos es importante para, en este caso, hacer el corte, una osteotomía de un peroné o de diferentes componentes óseos. Allí vemos cómo nos genera diferentes puntos a través de la curva, ¿sí? Y luego los podemos usar para generar, por ejemplo, planos de corte y definir cómo se va a hacer ese corte en el peroné o ¿sí? En la tibia o en el peroné del paciente. En este caso también podemos generar unas líneas sobre esta superficie y luego crear puntos de intersección sobre estas entidades. Acá tenemos cómo creamos el punto
y sobre ese punto puedo llegar a proyectar un plano de trabajo, ¿sí? Es algunas de las opciones que tenemos. También crear allí este tipo de targets en el punto y luego crear un plano de trabajo como vemos allí, ¿sí? Y sobre ese podríamos llegar a diseñar, por ejemplo, una guía quirúrgica para corte de peroné. Tenemos otras mejoras en lo que es selección. Aquí tenemos selección, eh, por ejemplo, por rectángulos o círculos. Y también tenemos opciones para reducir ese tipo de selección. Por ejemplo, acá tenemos operaciones entre selección. Seleccionamos el círculo y después con otro le quitamos una región a la misma selección. También podemos trazar unos contornos ajustados a la pieza que estamos trabajando y sobre esa pieza seleccionar con esta nueva herramienta. Le damos clic al perfil y también le voy a decir qué profundidad quiero que me seleccione. Por ejemplo, ahí son 2 milímetros y luego borro esa región, ¿sí? Esto es lo que me permite esta nueva herramienta de selección. Aquí vemos otro tipo de selección mediante polilíneas. Lo que he hecho previamente es trazarla sobre el contorno en 3D y lo que me permite el software es dividir a partir de esas polilíneas. Entonces, por ejemplo, para los fabricantes de juguetes, de moldes y que necesitan dividir estas piezas, es bastante útil, ¿no? Acá tenemos otra mejora y herramientas en lo que es la selección a través del centro de una superficie, ¿no? Podemos seleccionar, por ejemplo, en este caso, esta esfera y luego seleccionar, crear un punto a, que me ajuste a esa superficie que estoy seleccionando y me busca el centro para poder llegar a trabajar con ese centro de masa de la pieza que estoy seleccionando, ¿sí? Entonces, todo lo que me permita hacer una selección y lo que hace es promediar el software. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es seleccionar la cabeza y busco el centro de masa de esa superficie, ¿no? Esa es otra herramienta. Para el área dental y médica, tenemos esta mejora donde podemos seleccionar una región de un trazo, podemos hacer un corte o trazar en 3D y a partir de ese trazo generar un espesor, ¿sí? Esto sirve para lo que son guías quirúrgicas, eh, alineadores y fíjense cómo rápidamente puedo crear a partir de esa malla, puedo generar una región de offset, ¿no? Ya sea 2 milímetros o el parámetro que le demos de espesor y rápidamente me genera este tipo de superficie offset o paralela, ¿sí? Y me genera una guía en ese caso. También tenemos algunas mejoras en lo que es las mallas. Podemos tomar un plano de trabajo y los contornos que he trazado sobre un plano de trabajo me permite hacer simetría. Aquí, por ejemplo, tenemos este plano medio y previamente hemos trazado unos contornos en otro plano de trabajo y lo que me va a permitir estas opciones es hacer simetría de contornos. Aquí tenemos varios trazos y cuando le doy simetría con respecto al plano medio, me genera ese espejo, ¿no? El espejo del plano y de los contornos, como lo vemos allí, y eso me va a permitir hacer operaciones posteriores en la malla o en la arcilla de Freeform. Eso es, como les comentaba desde un inicio, algunas de las mejoras. Si desean ver otras mejoras en el software, voy a compartirles tanto en el video como de pronto en el chat. Les voy a compartir las diferentes opciones que tenemos en el software
Si nos vamos a este navegador, entonces acá les voy a copiar este enlace y aquí vamos a ver algunas otras operaciones que tenemos en mejoras de Geomagic Freeform. Podemos buscar Geomagic Freeform 2025 Feature y esto es lo que les voy a copiar y a compartir en el chat.